José Rayo Lombardo, que es el especialista provincial del equipo de orientación de la provincia de Jaén. También es profesor de máster en altas capacidades y de cursos también de expertos en altas capacidades, aparte de muchas colaboraciones en ponencias y conferencias en Andalucía. Él nos hablará de la visibilidad o invisibilidad de las altas capacidades intelectuales. Así que, ahí está, Rojo. Gracias. Bueno, voy a intentar, pues, en el poco espacio de tiempo que me queda, pues, no sé, intentaré tampoco no atropellarme y ser lo más claro y preciso en el mensaje que quiero transmitirles en esta semana. En primer lugar, agradecer a la organización esta invitación, pues porque les voy a decir, o voy a reconocer ante ustedes que a mí me produce una enorme satisfacción el poder siempre en foros como estos, poder estar durante un tiempo con gente que comparte conmigo y de alguna manera una cierta complicidad con este fascinante mundo de las altas capacidades. Ya ha salido aquí en las dos intervenciones anteriores que yo he podido escuchar y que de alguna manera se han dedicado a decirnos, y de forma muy clara, qué debemos hacer y cómo podemos hacer y cómo lo podemos hacer con estos alumnos. A mí me van a permitir que mi ponencia no se centre tanto en qué debemos hacer y cómo hacerlo, y me sitúe en un estadio anterior, porque para poder hacer algo por alguna persona, primero hemos de conocerla, saber quién es. De ahí que yo, en mi intervención, les declare desde el principio que mi objetivo, mi único objetivo, es el de generar, probablemente aquí ya no haga o no necesite hacer ningún esfuerzo, generar la necesidad de una creación, en particular en nuestros centros educativos, en nuestras escuelas, el nacimiento de una cultura de altas capacidades, en particular, y en generar una cultura de altas capacidades en nuestra sociedad. Creo que así ha terminado la ponente que me ha precedido. ¿Y por qué? Pues porque la generación de esa cultura de altas capacidades en nuestras escuelas y en la sociedad va a permitir romper la situación que ahí les presento. Esa simpatía por la que nadie duda que docentes, sociedad en general, muestra por el discapacitado y, por supuesto, sin ningún tipo de problemas, el solicitar recursos materiales y humanos para su desarrollo, para su realización, pero, sin embargo, esa misma simpatía, y no les quepa la menor duda, que la petición de recursos humanos y materiales para este tipo de niños y de niñas ya no es tan fácil. Pues bien, la cultura de altas capacidades lo que vendría sería a romper esta situación, a darle un vuelco. ¿Y dónde, digamos que vamos a notar precisamente ese vuelco? Cuando empecemos a hacer visibles quiénes son y cómo son estos niños. Cualquier explotación del censo de necesidades específicas de apoyo educativo o de necesidades educativas especiales que hagamos nos pondrá de manifiesto siempre la desventaja de las altas capacidades con relación a cualquier otra categoría diagnóstica que aparece. Ya eso quiere decir algo, quiere decir que de alguna manera la invisibilidad de muchos de ellos está en nuestras escuelas, está también en nuestra sociedad. Cuando esto se dice ¿de acuerdo? ¿Y por qué centrarme yo en una ponencia sola y exclusivamente con la visibilidad de estos niños? Algunos de ustedes dirán, pues
Pues si están ahí, bueno, están ahí, como las brujas, a ver las haylas, pero ¿cuáles son? ¿Por qué centrarme? Pues porque es muy importante para que a partir de ahí se puedan hacer las cosas que las dos ponentes que me han precedido nos han presentado. Es imposible si no sabemos dónde están y quiénes son. Pues por eso es importante la visibilidad. Y si queremos, de alguna manera, justificar la importancia de esa visibilidad, no tenemos nada más que coger al padre de la psicología cognitiva, Jean Piaget. Y fíjense qué ejemplo más a pelo, qué ejemplo más claro para demostrarnos que hemos de luchar por la visibilidad de estos niños. La dependencia de las respuestas motoras que tiene un niño de 3 años con relación al contacto visual del objeto con el que, digamos, interactúa, es algo que nos pone de manifiesto la importancia de la visibilidad. De tal manera que a un niño de 3 años le colocamos un objeto en su mano y veremos cómo lo aprehende, cómo lo presiona, pero que si cubrimos con un paño el objeto y su mano, automáticamente cesa la presión y suelta el objeto. La conclusión parece fuera de la vista, fuera de la existencia. ¿Cómo ibas a poder trabajar tan bien como lo habéis dicho con esos niños si no sabes dónde están, si no vienen a ti? Ahora veremos que no hemos de esperar que vengan, tenemos que ir al encuentro de ellos. Bien, pero ese ejemplo que por sí solo justificaría nuestro trabajo en pro de esa visibilidad, lo podemos encontrar en multitud de situaciones reales de nuestra vida. Hay una tienda online con un escaparate grandísimo que dice, o que en su publicidad reza, si no está aquí, simplemente no existe. Es decir, lo que no vean ustedes en nuestro escaparate no existe. ¿Se imaginan esto transportado al mundo de las altas capacidades? En una tertulia no hace ni una semana escuchaba a algunos especialistas en aparatos de estos tecnológicos de última generación y les escuchaba. Lo que se lleva es lo grande, pantallas táctiles grandes que permitan una gran visibilidad. Fíjense el término. Y los políticos, que están casi todo el año en contienda electoral, sus frases van por esta línea. Hemos de hacernos presentes en todo, en cualquier medio, la batalla hemos de librarla en los medios, hemos de hacernos visibles. Yo creo que no hace falta que continúe justificando la importancia del trabajo por la visibilidad de estos niños y niñas de altas capacidades en nuestras escuelas, porque si hemos de concluir algo, precisamente, es que el existir es tan importante para cualquier persona que los demás caigan en que estás aquí, que estés en su consideración, si no pasarás desapercibido. Hemos de seguir trabajando. Ahora bien, ahí la visibilidad no siempre es beneficiosa. Lo digo para que de alguna manera vayamos también trabajando para ir limando los posibles problemas que la visibilidad puede traer algunas veces a las personas, ¿verdad? Fíjense lo que dice Einstein. Los grandes espíritus siempre han encontrado una violenta oposición de parte precisamente de las mentes más mediocres. ¿La siguen encontrando? Bueno, de mentes mediocres y de mentes normales como las que estamos aquí, de compañeros, de profesores, de padres. Ahora lo vamos a ver. Cada palo que aguante su vela. No carguemos las tintas en ninguno de ellos porque nos podemos equivocar. Nos podemos equivocar. Gracias. ¿Cuáles serían entonces, a mi juicio, las barreras que están impidiendo o que impiden que con mayor fluidez aparezcan
en nuestras escuelas, en nuestra sociedad, los talentos que tenemos ocultos. Yo me centraría en estas 4. Y lo que quiero hacer en mi intervención es ver en qué medida trabajan, en ocasiones no de manera consciente, pero en qué medida trabajan cada uno de esos grandes ámbitos, de esos 4 grandes ejes, en enlentecer, en entorpecer esa visibilidad, con el fin de que, conociendo dónde están las dificultades, podamos empezar a trabajar precisamente en pro de esa visibilidad que va a permitir lo que tan maravillosamente nos acaban de exponer las intervenciones que me han precedido, que, vuelvo a repetir, no se van a poder producir, y con la eficacia que veo y que demuestran que se producen, si antes no vamos al encuentro de ellos. Vamos a ir rápido. Yo hubiese querido hacer aquí un ejercicio, una actividad, pero que, primero, no hay tiempo, y segundo, esto sería un follín. Porque iba a invitar a los que hoy nos acompañan aquí a que, por favor, los que son de altas capacidades o superdotados, que ocuparan los primeros sitios de las primeras butacas que hay aquí. ¿De acuerdo? Iba a decirlo. No lo voy a pedir, bueno, pues porque ya digo que bueno, no tenemos ni tiempo ni es el momento. Pero sí quiero que hagan un ejercicio individual, cada uno de ustedes, o de vosotros, como queráis, o como me permitáis. Y es que penséis de ese conjunto de individuos que ahí hay, ¿cuál creéis que es el superdotado? ¿Cuál creéis que es el de altas capacidades? Simplemente que le deis un poco a la cabeza y penséis a ver cuál es. Bueno, ni que decir tiene. Bueno, la risa me demuestra que algo estáis pensando, ¿verdad? Bueno, cada uno pensando y diciendo, me preguntará a mí. El ejercicio consistiría muy sencillo en decir, bueno, pues vamos a hacer una muestra de 3, 4, 6 personas y que nos nominen cuál es el de altas capacidades, y de alguna manera van a explicitarnos los criterios, el conocimiento, las características que a ellos le han llevado a decir es el 3, es el 1 o es el 6, ¿verdad? No lo vamos a hacer, pero sería interesante conocerlo. ¿Y saben por qué? Porque, bueno, pues porque el conocimiento que cada uno tiene sobre un objeto es el que le permite identificarlo, saber cómo es y qué es. Bien, eso me llevó a mí, hace ya mucho tiempo, allá por el año 96, con un grupo de compañeros de los equipos de orientación educativa de Jaén y de la inspección de Jaén, grupo de compañeros el que, bueno, pues tuve el enorme placer y satisfacción de coordinar, pues estudiar cuáles eran las actitudes del profesorado con relación a esto. Es que sabían quiénes eran, qué pasaba con ellos, y con un cuestionario centrado en una serie de ámbitos como el concepto, la incidencia, las características, etcétera, etcétera, pues, y una muestra importante de 575 profesores y profesoras de infantil, primaria, secundaria y equipos de orientación, pues llegamos a establecer una serie de conclusiones. Conocimiento todo el mundo tenía de lo que eran las altas capacidades y lo que eran los superdotados, pero la verdad es que tenían un conocimiento y una información que no era ni tan clara ni tan precisa como para poder, me van a permitir utilizar el término, fiarnos del juicio, de la fineza de juicio en ese momento de los profesores para nominarnos y decirnos quiénes eran de altas capacidades y quiénes no. ¿Y por qué? Pues porque los estereotipos, los prejuicios que de alguna manera pululaban en ese conocimiento, en esa nominación que hacían, eran los que enturbiaban su juicio, su criterio diagnóstico, con lo cual acertar era tremendamente difícil. Pero les voy a confesar otra cosa.
que de eso participaban y participábamos también en ese momento los especialistas orientadores de los equipos de orientación y la población en general. Por eso digo que hay que, todas las cosas hay que tomarlas con relatividad y no cargarlas, sino que digamos, era la sinfonía del desconcierto, de la mala información en la que estábamos sumidos todos, docentes, orientadores, etcétera, administración, etcétera, etcétera. Por tanto, como les decía que en este caso, en esta jornada, mi intervención en esta jornada no es más que unirme a lo que se acababa, es generar cultura de altas capacidades, que se vea como una cosa normal en nuestros centros. Estos niños y estas niñas, ese deambular de un sitio a otro como se ven normal otro tipo de situaciones. ¿Y por qué hay que luchar por eso? Porque siguiendo todavía con algunas de las sentencias que este genio nos dejó, dice que es bastante más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio. Pues bien, empecemos a trabajar, a desintegrar esos prejuicios y ese mal conocimiento del que participamos todos y cada uno de nosotros. Y claro, el primero con el que nos encontramos, la primera barrera que nos encontramos es precisamente esos prejuicios. Antes les decía, nomínenme quién era el superdotado. Para eso habrán tenido que estar manejando un conocimiento y unas características, un patrón donde encajar a cada uno de esos individuos y decir, este es. Y probablemente habrán estado pasando por estas que son las características de los superdotados. Pues son más bien inestables, muy solitarios, tienen un desarrollo emocional bastante peor que cualquiera de los normales, de los que no estamos aquí, conforman un estereotipo único, es decir, casi todos son iguales, pertenecen también a la clase media y alta, y si se diferencian entre algo es por su CI excesivamente alto. Su incidencia en la población es tan mínima que es que cuesta mucho trabajo identificarlos. No necesitan ayuda, tienen éxito escolar y profesional garantizado. Cuando estaba desgranando este rosario de características de nuestros niñas y niñas de altas capacidades, he visto a una señorita que se levantaba de aquí y creí que no sé si es que se iba o que se levantaba para increparme, porque la sarta de despropósitos que acabo de decir, pues yo creo que por respeto a mí nadie se ha levantado a interrumpirme. La verdad es que son los clichés, los estereotipos, los mitos que tanto daño están haciendo a nuestros niños y a nuestras niñas superdotadas. Simplemente les voy a decir a alguien, bueno, la verdad es que ahí es decir, estos son mitos, clichés a desterrar. Una superdotada, una anónima, joven adulta, superdotada, ven ahí la silueta, dice, escribe de ella misma en un artículo que les diré más adelante dónde lo podríamos encontrar. Me irrita leer y escuchar una y otra vez que las personas con altas capacidades no somos sociables. Me gusta la gente, siempre he sido un ser sociable. Mi mayor habilidad de niña era socializar. La gente que me conoce siempre me ha calificado por mi capacidad para hacer amigos y conservarlos. Es a la gente, la que no me conoce, a quien no le gusto yo. Dice esa anónima, joven adulta superdotada, sobredotada, talentosa, de altas capacidades, elijan el término que a ustedes les venga en gana. Y sigue diciendo, no me soportan porque me gustan las cosas bien hechas. No me toleran porque encuentro rápido los defectos, las soluciones a los problemas. Les irrito porque me cuesta decir mentiras y seguir las convenciones sociales. No es que no pueda, es que no quiero. Va contra mis valores. Yo creo que estas palabras, dichas por esa joven anónima, son suficientes como el muro de Berlín, para derribar de una vez por todas estos clichés y estos estereotipos que
hemos ido tejiendo a lo largo del tiempo de estos niños y de estas niñas de altas capacidades. En absoluto, como digo, son las características. Y uno de los mitos que tal vez haya hecho más daño precisamente a estos niños y haya hecho un mayor esfuerzo en favor de la invisibilidad que no de la visibilidad, es precisamente ese mito y ese cliché de que obtienen un alto rendimiento y que están muy motivados por tareas escolares. Claro, afirmar eso, estar convencido de eso, es tanto como decir, no necesitan atención educativa diferenciada, específica, no necesitan una respuesta que sea diferente. ¿Por qué? Pues si es que tienen un alto rendimiento, motivados por las tareas, son felices. ¿Qué vamos a hacer? Claro, la consecuencia es esa. No articulamos respuestas diferenciadoras para esos niños. No las van a necesitar. Ahí participan tanto familias como profesores, porque asumir eso es asumir que podemos y estamos en condiciones de exigirles a estos niños y a estas niñas mucho esfuerzo, más esfuerzo todavía del que pueden hacer, presionarlos. Y claro, esa presión es muy perjudicial. Se les presiona de todas partes, desde los padres, a rendir siempre pues por encima incluso de sus posibilidades. Como se les supone una gran capacidad, hay que rendir no al 100%, al 150%. Las evaluaciones en ocasiones, el propio profesorado lo que hace es rebajar esa calificación al compararlos con los otros más normales. Claro, es que tú tienes capacidad para llegar a más. ¿Qué percepción pueden tener nuestros alumnos y nuestras alumnas de altas capacidades? Pues que están siendo castigados precisamente por su alta capacidad. El resultado, fíjense, ¿cuál es? Si lo tenemos acreditado de altas capacidades, el profesor o la profesora en cuestión acaba planteándose si verdaderamente está ante un superdotado, ante un talento, ante una alta capacidad. ¿Y por qué? Porque es que el rendimiento, ¿lo ven? Pero es que si no está acreditado, va a ser un niño o una niña que va a pasar desapercibido en nuestro sistema educativo, precisamente porque el rendimiento que le suponemos debiera tener no le acompaña. ¿Se dan cuenta el doble perjuicio que ese cliché conlleva? Bien, y es que entender que los niños estos de altas capacidades y las niñas de altas capacidades también pueden perder el interés por lo que se está haciendo allí en clase, que pueden obtener bajos rendimientos, que pueden fracasar, incluso algunos que acaben marginados, pues eso cuesta trabajo entenderlo. Sin embargo, parece que las investigaciones actuales y otras más clásicas así lo ponen de manifiesto. Luego ahí tenemos ya una primera barrera en esa de los mitos, precisamente, a romper para hacerlos visibles. Esta joven anónima de altas capacidades al respecto nos dice, claro, no entendemos que pierdan el interés y que tengan resultados bajos. Ella dice lo siguiente: llegué a la secundaria, de la primaria hablaremos ahora, porque aquí no se libra ni primaria, ni secundaria, ni universidad. ¿O se creen que la universidad, aquello es un mundo aparte, más allá de las estrellas? Que no, participan de la misma ceremonia que estamos denunciando aquí, con esa invisibilidad. Dice, empecé la secundaria de manera casi voluntaria a suspender, a tener enfrentamientos con los profesores. Yo no tenía nunca mala intención, pero no les gustaba
que valorase de forma negativa sus materiales, su metodología o su elección de contenidos. No les gustaba que tuviera opinión ni el atrevimiento de decir las cosas. Y a las compañeras, fíjense lo que dicen, por eso digo que cada palo que aguante la vela. Tampoco les gustaba a las compañeras que no fuera una chica como ellas. Más o menos sumisa, dice, como en aquel momento se llevaba. Quiere decir que la presión que un niño, una niña, o un adolescente de altas capacidades sufre, no la sufre en el territorio escolar solo y exclusivamente del profesorado, de sus compañeros, los padres también, la sociedad en general. Veremos a ver el hábito, el tejido que hemos fabricado para mantener la invisibilidad de estos niños. De esta forma, fíjense, reconocen a cuatro grandes, bueno, cuatro, ahí abajo ya son cuatro, serían siete, a siete grandes genios del siglo pasado, a siete grandes talentos del siglo pasado, con el cliché y el mito este que tenemos, que hemos dicho que hemos de romper. Son superiores en todos los órdenes de la vida, destacan en todas las áreas, no necesitan ayuda. ¿Verdad que no? No necesitan ayuda. Fíjense, Einstein no pudo hablar bien hasta los 3 años. Sus profesores dijeron de él que no había mucho que esperar de él. ¿Se imaginan qué hacemos con esto? Walt Disney fue despedido de un periódico. Justificación. Falta de ideas originales. Manda, como decía aquel, manda frente a aquella lectura en el Congreso de los Diputados que tuvieron que aprobar una cosa tan larguísima que cuando terminó de leerla yo creo que se había quedado solo allí. Pues manda. Y este talento, en el área motora. Aquí hay un compañero y amigo mío, Jorge, que es el especialista en altas capacidades de aquí de esta provincia, que sabe mucho y probablemente esté ahora mismo sintonizando conmigo cuando digo que esto hay que cuidarlo igual que los demás. Los talentos no solamente son matemáticos y lingüísticos, son muchos más los talentos que tenemos en nuestras escuelas y que pueden hacer mucho por nosotros. Miren el gran talento de Michael Jordan, expulsado del equipo, pues yo no sé de dónde estaría, qué criterio estaría barajando el entrenador de aquel equipo. Volvió a su casa y se puso a llorar. ¿Y los Beatles? Podríamos coger, he escogido esto, bueno, podríamos coger cientos de ejemplos, ¿verdad? Fíjense, no nos gusta cómo suenan, no tienen futuro en la música. Manda también, si a esto le unimos que parece que hay ciertas informaciones de que hay un tanto por ciento de niños y niñas de altas capacidades que no van a terminar sus estudios universitarios. Ojo, pues por lo que el periplo que han pasado en la primaria, secundaria y al que les queda pasar por la universidad, que les digo que van bien servidos, y estamos aquí en el templo del conocimiento, está en la catedral del conocimiento, la universidad. Pues aquí también, como el refrán dice, en todos los sitios cuecen habas y en mi casa a calderadas. Es decir, que aquí, en todos los sitios, van a encontrar de alguna manera esa oposición a nuestros niños. Lo que no quiero es que de mi intervención se saquen ustedes la conclusión de que esto está muy negro. No, ahora acabaremos viendo las cosas positivas. Bueno, aquí no, de alguna manera dice, algo está fallando y en algo estamos fallando nosotros, porque estos que van a ser fracasados, estos son los fracasados, o el fracaso es nuestro, de todos, porque ellos no son fracasados. Fíjense, Walt Disney lo que decía, todas las adversidades que he tenido en mi vida, todos los problemas y obstáculos me han fortalecido. Estos genios, estos talentos, han fallado alguna vez, pero sin embargo han perseverado. Michael Jordan se fue a su casa a llorar y a partir de ahí seguramente fue cuando dijo, ¿que no valgo yo para esto?
vais a oír de mí largo y tendido. Los Beatles, me imagino que harían lo mismo, ¿verdad? No disolverían el grupo de los escarabajos y se irían. Perseverantes. Nuestra anónima, joven, adulta de altas capacidades, dice: estoy cansada de escuchar que un CI es solo un número. Eso va por todos. Va por todos y quiero decirlo ahora. Las altas capacidades, la definición de altas capacidades va a depender del modelo de inteligencia, del modelo que nos demos. Y no hay modelo panacea, ni hay modelos que entren en lucha, todos son complementarios. Aquellos que nos dicen que los niños y niñas de altas capacidades lo son porque son poseedores de una serie de habilidades a gran nivel y capaces de combinarlas de forma distinta a como las combino yo y a como las combináis vosotros. Digo los que no seáis de altas capacidades, los que seáis sí. Capaces de hacer eso, precisamente los resultados que obtienen son también resultados de elevado nivel. Pero el CI es lo que abraza eso. Y aquí vamos de la A a la Z, en educación, en psicología, en pedagogía y en todo, abrazando al primero que pasa y olvidándonos de al que hasta ese momento habíamos idolatrado. El CI abraza todo eso que estamos diciendo, esos macroprocesos, esas habilidades, sigue abrazándolo. Porque usted y yo, cuando queremos vender un piso, no lo ponemos en valor porque tiene una gran cocina. Porque yo podía decir, bueno, ¿y qué hago? ¿Duermo en la cocina? ¿O quiero vender un piso, una finca, y lo vendo a un precio sobrevalorado porque tengo una gran terraza? Pero es que yo no hago la vida durante todo el día y los meses del año en la terraza. Un piso es un todo, y todo debe ser confortable y funcionar un poco de manera sincronizada. Bien es verdad que hay grandes pisos que tienen un gran salón y un buen dormitorio y adolecen de una cocina, bueno, pero todo en su conjunto, ¿verdad?, hace gozo. Pues eso le pasa a los de altas capacidades, que tienen una serie de habilidades que luego son abrazadas por un factor G, por lo que le llamemos, que no abandonemos. Volviendo porque ha sido la colación de que dice esta anónima. Estoy cansada de escuchar que un CI es solo un número, que no es nada, que eso ¿para qué sirve? Que solo discrimina. Un CI de 100 ya discrimina, ¿verdad? Que todos somos iguales. Dice que está cansada de oír esas tres cosas, incluso la última, que todos somos iguales. Y si somos iguales, dice ella, y se pregunta, ¿por qué nadie me dio oportunidades para que pudiera llegar hasta donde soy capaz de hacerlo? Dice ella. Para mí todas las personas son iguales, con indiferencia de su inteligencia. Tienen el mismo derecho, o los mismos derechos. Por eso termina y concluye uno de los párrafos de ese artículo que nos regaló a los profesores de un curso de expertos en altas capacidades que impartimos en la Universidad de Sevilla. Dice, para mí, todas las personas, con indiferencia de su inteligencia, tienen los mismos derechos. Por eso siento que no se me dieron los míos. Y si tenemos tiempo podríamos desgranar el artículo, pues esto se ha ido. No. Bueno,
creo que esto se ha ido, no sabemos dónde, ¿eh? Pero se ha ido. Yo creo, pero ¿dónde va? Es que voy adelante, madre mía, estoy al final. Bien, estábamos ahí, quería hacerles caer en la cuenta de lo que esta anónima joven de altas capacidades decía. Bien, vamos a ver otra gran barrera, otra gran muralla que debemos de retocar, de barnizar un poco para que nos permita precisamente hacer visibles a nuestros niños. Bien, pues en esta, como aquí vamos a repartir palos cariñosos, los palos que yo en este caso reparta, son palos que no van en absoluto a hacer daño, son llamadas de atención a la reflexión, porque aunque yo esté siendo excesivamente vehemente al describirlos, no interpreten que todo se está haciendo mal, no lo interpreten y que de mis palabras no saquen esas conclusiones, porque es falso, pero sí tengo que poner precisamente y hacer algunas veces una defensa vehemente para que caigamos en la cuenta de aquello que tenemos que modificar. Y en este caso sería el de la identificación, y aquí estamos nosotros, los orientadores, ¿verdad que sí? Pero ojo, identificarlos, detectar sus necesidades, no es solo función del orientador. La identificación es un proceso complejo, que no tiene un fin en sí mismo. Es decir, altas capacidades sí o no, sí o no, sí o no. Eso no nos llevaría a nada, nos llevaría a etiquetar y simplemente a partir de esa etiqueta a no hacer absolutamente nada. Digo que es un proceso y además complejo porque el objetivo de ese proceso no es decir en un momento determinado quién es o no es, sino el objetivo de ese proceso es ver qué niños, qué niñas, qué adolescentes tienen unas determinadas características que derivan en unas necesidades que los programas normales de nuestra escuela no son capaces de responder. Y por tanto es necesario que articulemos alguna medida diferencial que dé respuesta a esas necesidades. De ahí que la identificación como objetivo es ese. Por eso nuestro diagnóstico no es decir quién es o quién no es, sino detectar cuáles son sus necesidades para que a partir de ahí en el centro educativo se pueda establecer la intervención educativa diferencial que ese niño o esa niña merece. Bien, pero ese proceso tiene bastantes dificultades, porque depende de la definición, que no vamos a entrar, depende de los instrumentos que utilicemos, de los principios que adoptemos a la hora de identificar, de los procedimientos incluso de denominación que hagamos, no vamos a ver, pero que ahí subyacen todo ese tipo de lagunas como Richard nos adelanta y en un gran informe nos puso de manifiesto, pero no nos vamos a parar mucho más. Quiero adelantar y bueno, pues dar algunas pinceladas en las que podemos modificar y actuar para que esa visibilidad sea una realidad. Por ejemplo, hay veces que la identificación por objetivo, y aquí vuelvo a hacer la denuncia que antes, o manifestar la opinión que antes les decía, y no sé si alguna de las intervinientes que me precedió ponía de manifiesto, y es que hay veces que se trata de identificar y detectar necesidades solo con el pensamiento puesto en cierto tipo de programas, como puedan ser los matemáticos o los lingüísticos. Es decir, con lo cual es solamente un tanto por ciento mínimo de niños y niñas de los centros educativos los que se podrán beneficiar y no todos. Se quedan al margen, invisibles y sin respuesta, todo un conjunto de niños
que bueno, sus talentos están puestos en otra parcela que no necesariamente pasan por este tipo de programa o de intervención, con lo cual mucho cuidado en ese tipo de problemas que podemos caer. Bueno, pues amigo Jorge, pensando como acabo de decir, dejaríamos fuera, fijaros qué plantel de genios, y qué grandes satisfacciones a cada uno de nosotros nos ha podido dar estos. Estos estarían fuera de esos programas, de enriquecimiento lingüístico, matemático, muy importante, evidentemente. Pero lo que yo quiero hacer caer es que no solamente es eso, ¿de acuerdo? ¿Qué me dicen del problema de algunos instrumentos que rompen, que violan la equidad educativa? Fíjate, Albert Einstein es que es un genio, es que lo cojas por donde lo cojas, siempre tiene algo que decirnos. ¿Ven la viñeta que hay ahí? Dice, para una selección equitativa vamos a hacer el mismo examen a todos. Por favor, trepe al árbol. Y empezará por el primero y acabará por el segundo. Ya me dirán, el pez cómo trepa al árbol. Bueno, díganme el elefante. Los va a hablar, ese es el sentido de equidad que se tiene muchas veces. Claro, dice Einstein, todo el mundo es un genio, pero si juzga a un pez por su habilidad de trepar un árbol, pasará el resto de su vida creyendo que es un perfecto idiota. Claro. En función del instrumento con el que tú quieras valorar si se es o no de altas capacidades, vamos a obtener la percepción de esa persona como un auténtico idiota. Pues claro, es incapaz de dar la talla y de superar los criterios con los que esa persona quiere valorarlo. La consecuencia, pues amplios sectores de nuestras escuelas de niños y niñas que pasan desapercibidos, como por ejemplo los niños y las niñas culturalmente diferentes, cuyo interés no está tanto en buenos rendimientos como en ¿qué? En sentirse integrados, algo que comparten también con nuestras adolescentes, y ahora lo veremos. La importancia de la pertenencia al grupo de iguales es tan grande que llegan a sacrificar su capacidad por el hecho de sentirse uno más del grupo. Bueno, estos niños y estas niñas culturalmente diferentes, y que entre ellos hay talentos y altas capacidades, ¿por qué no sacarlos a flote? Están entre nosotros y con nosotros pueden trabajar en beneficio de ellos mismos, por supuesto, pero también de nuestra sociedad. Vamos a coger la escuela. La escuela puede ser también una barrera a la visibilidad o una ventana abierta a la visibilidad de nuestros talentos que hay ahí dentro. Si determinamos, si todos estamos de acuerdo en que las características de los niños y niñas de altas capacidades son las que yo ahí reflejo, podemos apuntar otras más, pero yo creo que con esas, ¿verdad?, aprenden con rapidez, comunican con claridad, son grandes observadores, son curiosos intelectualmente, dedican esfuerzos a los retos intelectuales, investigan, utilizan material y recursos nuevos, trabajan en ambientes muy ricos porque además les encanta que entren materiales nuevos y profesores nuevos, que digan cosas nuevas, etcétera, etcétera, y sobre todo que les permitan una gran independencia de trabajo y movilidad. Cuando yo escuchaba las carencias de espacio, claro, donde hay carencias de espacio, las de movilidad son las primeras que sufren. Esa flexibilidad de espacios tan necesaria para ellos. Bien, esas características se van necesariamente a vislumbrar en una serie de necesidades en esos ámbitos que están viendo ahí. En el de las relaciones con los demás, en las relaciones con las áreas curriculares y con el propio entorno. Es decir, ¿qué necesitan estos niños? Estimular su desarrollo cognitivo. Lo que tienen es potencialidad. Yo acostumbro a decir, ahora mismo entre los que estamos aquí, tan solo la mayoría de los que estamos aquí, lo que podemos hacer a partir de ahora, desde que salgamos de esta tarde, esta mañana de aquí, es conservar lo que tenemos. Pero miren ustedes,
esa niña que hay ahí, ese adolescente que hay ahí en primera fila, y aquellos que hay allí, les queda un largo camino, no para conservar, sino para desarrollar la potencialidad que llevan dentro. Y eso va a depender de las experiencias que vayan a vivir escolares, pero ojo, ¿y las familiares? ¿Hasta qué punto las familias son capaces de exponer a sus hijos a experiencias ricas, estimulantes? Y la sociedad, el entorno en el que se vive también. Por eso digo que palos hay para todos, y el que esté libre de culpa que tire la primera piedra. Bien, la escuela, dando respuesta a esas necesidades en esos ámbitos, podría, de hecho, ser una ventana abierta a la visibilidad de esos talentos. Pero ¿qué ocurre? Que nos encontramos, miren, malos abogados, a verlos, haylos. ¿O se creen que ustedes que el cuerpo de la abogacía son exquisitos? Y un jamón. Y en la medicina, y en la política, y en la educación, y en la familia. Pero ¿dónde está la perfección? En todos los sitios vamos a encontrar gente que se implica, gente capaz, gente que va a dar el do de pecho, y gente que simplemente no va a hacer nada, se va a dejar llevar, y otros que van a estar oponiendo con gran fuerza el que esto se desarrolle. ¿De acuerdo? Pues bien, la escuela podría ser favorecedora de esos talentos o no. Renzulli, cuando habla de su modelo de enriquecimiento, creo que en alguna ocasión habla de semillero de talentos. Nuestra escuela debe convertirse no en un semillero, en un invernadero. ¿Y saben por qué? Porque un invernadero está produciendo los 12 meses del año. Y una escuela debe estar produciendo los 12 meses del año. Los 2 de vacaciones también. ¿Y cómo? Porque habrá inoculado suficiente materia prima, proteínas, en los estudiantes que han pasado por sus aulas, que en esos 2 meses de verano seguirán produciendo y haciendo que estos adolescentes vayan realizando esas potencialidades. ¿De acuerdo? En la escuela, si hay rigidez, si se conforma un tipo de currículum y metodología uniforme, homogénea para todos, ¿de dónde podemos hacer visibles o cómo puede crecer y hacerse visible la creatividad de muchos niños? La creatividad no puede crecer en la rigidez, en el encorsetamiento. Precisamente el creativo, el de pensamiento divergente, el de pensamiento lateral, lo que necesita es eso, aberturas, como lo encorseten. Por eso es tan difícil medir la creatividad con los test al uso. Porque como medimos la creatividad, los orientadores, es en una prueba de laboratorio. Anda, niño, sé creativo. Pero esto, ¿cómo puede ser? Bueno, pero eso es lo que tenemos, es evidente. Es decir, también se puede dar, pero bueno, no vamos a entrar ahora en ese tipo de cuestiones que nos llevaría a otra discusión distinta. Estos niños van a pasar desapercibidos si no somos capaces de que nuestra escuela se abran de esa manera. Las niñas, bueno, en las niñas, vamos a pasarlo rápido, las niñas, la investigación sobre la sobredotación, la alta capacidad oculta en las niñas está suficientemente investigada. Miren ustedes, en la adolescencia, las niñas, las mujeres, tienen que tomar una decisión muy importante ante un dilema. O aceptan su inteligencia y su alto rendimiento y se arriesgan al rechazo que van a encontrar de sus iguales, sobre todo varones y también compañeras, o se pliegan, se adaptan al grupo, ponen de manifiesto su feminidad y acaban siendo recompensadas. ¿Con qué? Sintiéndose una más del grupo. ¿Eso a qué lleva? A ocultar, evidentemente, sus altas capacidades. De ahí
que yo sea alguien que siempre a mis compañeros les diga, si hay que luchar por la visibilidad de todos, especial atención con las niñas, porque son precisamente aquellas que pueden pasar más desapercibidas. Quería, pero es que no nos da tiempo, quería leer ¿cómo vamos? Vamos mal, ¿verdad? Es que hay fíjense al respecto. Corias en el 87 decía, la mujer no debe ser intelectualmente superior al hombre bajo pena de verse socialmente penalizada. Lo que yo leo ahora, que es, bueno, estamos hablando, Coria lo estamos diciendo del año 87, pero son de investigaciones clásicas todavía anteriores, no crean que hemos superado esto, no lo crean. ¿Verdad que la violencia de género sigue? Y estamos en el siglo XXI. Esto que voy a leer se hace patente en las aulas, hoy, en el siglo XXI, en las aulas de nuestros y en las familias de hoy. La mujer no debe ser intelectualmente superior al hombre, bajo pena de ser socialmente penalizada. La cultura ha pervertido las mentes que decididamente no aceptan un concepto de feminidad asociado al de superioridad. Que las mujeres den pruebas de gran capacidad intelectual o accedan a ciertas profesiones equivale, según esta mentalidad, a acceder a los privilegios puramente masculinos y a exponerse a ser rechazadas. De ahí que el dilema, las adolescentes lo resuelvan muy simplemente. Me adapto al grupo y soy uno más. Y olvido mi capacidad y mi inteligencia, porque lo importante es afirmarme dentro de mis iguales. ¿Se dan cuenta las dificultades que si tienen los niños de altas capacidades las que tienen las niñas? Doblemente, ¿vale? Bueno, aquí aparece otra vez nuestra anónima de altas capacidades, ¿verdad? Esto es una investigación que la profesora Carmen Jiménez, a la que estimo en gran medida, realizó en el 2006. Fíjense el rosario de lo que desgrana. La escuela no atiende a estos alumnos, se limita a repetir. Quieren que les lea, aunque sea, voy a ir rapidísimamente a leer lo que esta joven anónima superdotada de altas capacidades en ese artículo que digo que nos regaló a los profesorados del curso de expertos, y el regalo que le hizo a sus amigos y compañeros fue la verdad una maravilla. Dice la primera vez que terminé, dice, en el año en que empezó ella en la primaria, dice, la primera vez que terminé de leer un libro que le puso el profesor, el resto de la clase seguía con la cabeza agachada mirando páginas con letras amontonadas. Me dirigí al maestro y le dije que me diera otro. Léelo otra vez, me dijo. Yo obediente lo leí otra vez, lo volví a terminar. Me volví a dirigir al maestro y le volví a decir que lo había terminado. ¿Ya? Léelo otra vez, me contestó. Y lo leí otra vez. Por muy estúpida que me pareciera la cosa, no me asombraba que se hicieran en aquella y otras escuelas actividades de este estilo, por lo que pensé que aprenderse el libro de memoria era la tarea del día. Me fui a mi asiento y lo volví a leer. Lo volví a terminar. Volví en busca del maestro, quien sería mi tutor hasta el terminar. Total, miren, acaba diciendo, a la tercera vez que lo leyó, pues el hombre me dijo, ¿ya lo has leído? A ver, ¿de qué trata? Le hablé de la chica, de la casa, de la narración de los números de página y del árbol y de al lado, casi el cuento del libro de mi compañero que estaba al lado, pero no me alcanzó la vista tanto. Esta vez, dice, imagino que por la densidad de detalles cedió el señor maestro a concederme el privilegio de que leyera otro libro distinto, ahora que conocía ya hasta la ubicación de sus puntos y sus comas. En adelante, según recuerdo, fui leyendo a mi ritmo. Es lo que esta joven nos dice. Bueno, ese es todo un rosario en el que podemos encontrar las dificultades de estas niñas. Voy a llegar al último, que es la administración, que podría, y de hecho puede entorpecer precisamente también
la visibilidad de estos niños. Fíjense, la administración, voy a tratar de concluir rápidamente, la administración de alguna manera, ¿qué es lo que hace? La administración nos provee a todos los que estamos en el sistema educativo del marco legal por donde podemos movernos. Es como en una representación teatral el escenario. El escenario a los actores les dice, hasta allí, hasta allí, hasta ahí, porque si no te la das, más atrás tampoco, les marca el espacio por donde moverse. El texto les guía en su interpretación y luego es la capacidad de cada actor, la impronta que cada actor le da a eso que representa, más que suficiente para que una vez terminada la representación, aquellos que llenan el auditorio se rompan las palmas de las manos aplaudiendo a veces hasta media hora por la actuación magistral que han tenido esos actores. ¿En qué lugar pongo yo la administración? En el escenario. Es la norma la que nos dice cómo, qué procedimiento, por ejemplo, en la flexibilización, con quiénes, qué procedimiento seguir, quiénes no, etc. La normativa puede ser restrictiva, pero también puede ser de alguna manera flexible y abierta. En mi opinión, con este plan, y voy uniendo un poco al final, porque voy ya a dar la conclusión, si ustedes hacen el esfuerzo de leerse detenidamente los 11 objetivos del Plan de Actuación para la Atención Educativa del Alumnado de Andalucía, y acto seguido, como yo he hecho, leen el objetivo maravilloso de estas jornadas, que viene desbrozado en 7 específicos, yo personalmente concluyo que en la actualidad se dan las condiciones ahora mismo, idóneas de navegación de esta canoa. Y les voy a decir a qué me estoy refiriendo. Han visto las regatas con la elegancia que la canoa va cuando hay 6 remeros, todos al unísono. Algo se ha dicho aquí al final, que parece que corta el agua. ¿Se imaginan un remero disincrónico con otro? ¿Qué ocurre? La canoa no es que zozobre, sino que más bien se mueve. Personas que fuesen dentro como yo saben cómo acabarían cuando llegaran, porque llegar se llega. Gravemente perjudicados. Habría vomitado por el camino. Me habían infringido un sufrimiento innecesario, como el que esta anónima, voy a llevar esto por delante, superdotada nos comenta. Creo que en la actualidad se da con el plan y las actuaciones que contempla el protocolo, más que suficientes coincidencias como para entender que podíamos entre todos, no empezar a poner barreras. Aquí no hay barreras. Ahora mismo, en esos 4 grandes bloques, hay una sincronía de actuación que deja visible al talento que está en el centro. Pero si de una y de otra parte se empiezan a poner barreras, lo que conseguiremos es destruir el talento que está dentro, porque habremos tejido un corsé, llámenle corsé, llámenle burka social, yo no sé cómo llamarle, que ahogará ese talento. Los ciclos de interés por estos niños y por estas niñas de altas capacidades no han sido a lo largo de la historia continuos, pero no es menos cierto que en la actualidad parece que este ciclo es un ciclo de interés. Aprovechémoslo. Los que estamos implicados en esto, padres, asociaciones, administración, docentes, que esta ilusión y este impulso no se agoste. Agostar una cosa es dormirla, perder la vitalidad y el impulso que ahora mismo llevamos, pero tampoco se agote. ¿Por qué? Porque caeríamos de nuevo en los ciclos de interés y desinterés con que hacer.
quisiera, pero gracias porque, porque a estas horas de la tarde todavía hayan sido capaces de estar desde el jueves por la tarde aquí. Yo les agradezco enormemente la atención con la que me han escuchado y espero que precisamente, pues entre todos, luchemos precisamente por esa visibilidad de estos días. Gracias.